Bienvenidos a una nueva clase en línea. En esta ocasión estaremos hablando de las progresiones geométricas. Ya habíamos visto en la clase anterior que de las sucesiones derivaban dos tipos de progresiones. Una de ellas que eran las aritméticas, que la estudiamos en la clase anterior, y las progresiones geométricas que vamos a estudiar en esta clase. Vamos a empezar entonces entendiendo qué es una progresión geométrica. Pues bien, se dice que una progresión geométrica, como lo dijimos anteriormente, es una sucesión, ya que es una lista ordenada de números, puede ser finita o puede ser infinita, con la condición de que cada nuevo término se obtiene multiplicando el anterior por la razón. Y aquí me quedan algunas dudas porque de pronto me aparecen cosas que yo no conocía, por ejemplo, este término la razón. ¿Qué significaría? Bien. Vamos entonces a estudiar lo que es una progresión geométrica, lo vamos a hacer de la manera más fácil que considero yo, que es a través de un ejemplo. Por ejemplo, una progresión geométrica dijimos que era una lista ordenada de números. En este caso, vamos a decir que esta lista ordenada de números es la que tenemos acá, donde tenemos 2, 4, 8, 16. Son 4 términos de esta progresión. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. Y de ahí en adelante puede ser incluso infinito. Puede haber millones de términos. Bien, si voy al concepto anterior, voy a decir que es una sucesión. Sí es una sucesión porque es una lista ordenada de números. Están ordenados en este caso de menor a mayor. Podría ser ascendente, como en este caso de menor a mayor, o descendente, como por ejemplo en otro caso que luego veremos. Bien, se dice que cada nuevo término se obtiene multiplicando el anterior por la razón. Entonces vamos a entender cuál sería la razón dentro de este término, dentro de esta progresión. Si yo me doy cuenta, la clave está acá, donde dice multiplicando. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que buscar un número que multiplique al 2 y me dé como resultado 4. En este caso, el 2, porque 2 por 2 es 4. Pero ese mismo número, para que sea progresión geométrica, tendría que yo volver a multiplicarlo y me debería dar el siguiente número. Y así sucesivamente. Volvería a multiplicar por 2 y me daría el siguiente. Y si quiero obtener el quinto término, porque tengo 1, 2, 3, 4, quisiera obtener el quinto término, también lo obtendría multiplicando por 2. A este numerito que hace las veces de multiplicador se lo conoce como razón. Y normalmente esta razón se la representa por ese término R, ¿verdad? Se la representa con esa abreviatura. Bueno, como es una progresión geométrica, yo de aquí podría seguir aumentando, ya no el quinto término, sino el sexto. Si busco el sexto, otra vez debería multiplicar por 2. Y mi sexto término sería 64. Y si quiero otro, pues sería 128. Y si quiero otro, 256. ¿Qué quiero que entienda usted con esto? Que esta razón va a multiplicar a cada uno de los términos para formar el siguiente. Multiplica este término y forma el siguiente. Multiplica ese término y forma el siguiente. De esa forma funciona. Por eso se dice que las progresiones las progresiones geométricas son progresiones que crecen de forma exponencial. ¿Qué significa que crece de forma exponencial? Que empieza con numeritos chiquitos y cuando usted se da cuenta el crecimiento es muy grande. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, del primer al segundo término, de 2 a 4 hay una pequeña diferencia. De 4 a 8 también hay una pequeña diferencia, pero ya se va haciendo un poco más grande. De 8 a 16 está un poco más amplia. De 16 a 32 más amplia. Y cada vez que crezco se va a hacer más amplia la diferencia. ¿Dónde vemos esto en la vida cotidiana? Por ejemplo, en el caso que estamos viviendo en los actuales momentos. Se dice que el coronavirus o el COVID-19 es un virus que tiene crecimiento exponencial, es una progresión geométrica. ¿Por qué es una progresión geométrica? Porque si en tu familia lo tiene una persona, esta persona contagia a otras personas que según la ciencia pueden ser hasta 5. Y esas 5 personas, por supuesto, contagian a 5 más y contagian a 5 más. Y cuando nos damos cuenta, ese crecimiento es un crecimiento totalmente exponencial, muy grande, porque
de pocas personas se llega a tener una gran cantidad de infectados, como en el caso de Ecuador, en donde se empezó con un infectado y en la actualidad tenemos más de 30.000, ¿no? Por eso se dice que es una progresión geométrica. Crece de manera muy rápida. Bien, entonces, como crece de manera muy rápida, hemos identificado que es una progresión geométrica, que la clave está en que cada término se multiplica por una razón para obtener el siguiente. Bien, y a esto me viene a la mente algo que es esencial cuando hablamos de las progresiones geométricas, y es una pequeña historia que seguramente su profesor en la clase virtual se la contará, y es la historia del rey y el ajedrez. ¿En qué se basa la historia del rey y el ajedrez? Pues se dice que en un pueblo, hace muchos años, desolado por la pobreza, el rey de ese pueblo ofrecía una recompensa a aquella persona que sea capaz de inventar algo en lo que el pueblo pudiera entretenerse y dejara de lado la tristeza. Pues bien, apareció el inventor indicado y presentó al rey su invento. ¿Cuál era el invento? El ajedrez, el juego del ajedrez. Como nosotros sabemos, el ajedrez es un tablero que, bueno, no está perfecto acá, pero es un tablero que tiene 64 casilleros. Sabemos que uno está pintado, normalmente este está pintado, este no, este sí, este no. Bueno, de esa manera funciona, ¿no? No es perfecta la tabla, tampoco está contado los casilleros, pero sabemos que el ajedrez es un tablero, ¿verdad? Y ese tablero está compuesto de 64 casilleros, y dentro de los casilleros, por supuesto, van algunos tipos de figuras como peones, alfiles, caballos, bueno, todas esas cosas. Cuando este inventor le presenta este juego al rey, el rey queda maravillado y le gusta, se entretiene mucho. Entonces le dice al inventor: está bien, has cumplido con tu parte, ahora tengo yo que cumplir con la mía. Yo he prometido que a la persona que sea capaz de inventar algo que distrajera al pueblo y hiciera olvidar las tristezas, yo le entregaría lo que él me pidiera. ¿Cuál es tu costo? ¿Cuál es tu precio? A lo que el inventor del ajedrez inteligentemente le dijo: por cada casillero de ese tablero, usted me va a dar un grano de arroz de esta manera. En el primer casillero, usted me va a dar un grano de arroz. En el segundo, ya no me va a dar uno, sino dos. En el tercero me va a dar el doble, y así sucesivamente. En cada casillero me va a dar el doble. Al final los va a sumar todos y ese va a ser mi pago por el ajedrez. El rey, con ignorancia, poco conocimiento de la matemática, acepta la propuesta y acepta pagar un grano de arroz, y duplicándolo cada grano, cada casillero, acepta aquello. Y bueno, cuando ya se trata de pagar la apuesta, llegan los contadores del rey y le dan a conocer la noticia de que todo el arroz de ese reino no alcanzaría para pagar esa recompensa. ¿Por qué no alcanzaría? Porque, como dijimos, crece tan rápido que por el primer casillero tendría que dar un grano, por el segundo 2, por el tercero 4, por el cuarto 8, por el quinto 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, y así sucesivamente. Si nosotros nos ponemos a contar aquí, simplemente un casillero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Simplemente van 13 casilleros y ya tendrían que dar 4000. Si esto se va duplicando, ya el casillero 16 sería 8000, el 17 sería 16000, el 18 32000, el 19 sería 64000, el 20 ya sería 128000. Imagínense, recién 20, cuando lleguemos a 64, da como resultado una cantidad tan grande que ni siquiera entra en la calculadora. Es una cantidad que se expresa con notación científica por lo muy grande que es. Entonces, bueno, llegamos a la historia
llegamos a esta historia porque nos explica claramente cómo funciona una progresión geométrica y cómo es su crecimiento, que es tan acelerado que muchas veces no lo entendemos. Bien, entonces de esto se trata una progresión geométrica. Ya dije que había de dos tipos: la ascendente, que era la que habíamos visto anterior, pero también pueden haber descendentes, que las descendentes, por ejemplo, se pueden escribir de la siguiente forma. Y usted me va a decir, a ver, pero si dice multiplicando, yo al 64 no lo estoy multiplicando para que me salga 32, al contrario, lo estoy dividiendo para 2. Pues recordemos que toda multiplicación se puede transformar en división, y de manera contraria también, toda división se puede transformar en multiplicación. Entonces, si nosotros lo tomamos a ras de la palabra, de lo que dice aquí, yo lo que estaría haciendo en realidad es multiplicando el 64 por un medio para que me dé 32, el 32 por un medio para que me dé 16. Pero como no queremos complicarnos la vida, podemos decir también que simplemente lo estamos dividiendo, también es válido. Para 2, para 2, para 2, y obtenemos el siguiente. Entonces, si lo hacemos de esa manera, para entenderlo de una manera fácil, decimos que si la progresión es ascendente, es decir, de menor a mayor, simplemente se obtiene multiplicando el anterior por una razón. Mientras que si es descendente, de mayor a menor, se obtiene dividiendo por una razón, que en este caso sería la división para 2. Entonces funciona de esta forma, ¿no? Ascendente de menor a mayor, descendente de mayor a menor. Recuerde ese concepto para que pueda realizar las tareas. Bien, entonces vamos a ver cómo calcular esto, porque de pronto está bien, me aparece a mí la progresión 2, 8, 32. Lo primero que yo tengo que hacer, por supuesto, es ver cuál es la razón. Y yo digo, ¿por qué número debo de multiplicar este 2 para que me dé como resultado 8? Ya sé que en este caso sería por 4 y me da 8, estamos claros. Y si quiero el siguiente, también sería por 4 y me da 32. Si quiero el siguiente, también tendría que hacerlo por 4 y obtendría el número siguiente, que es 128. Pero ¿qué tal si yo no quiero ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino por ejemplo el octavo, noveno término, que ya son números mucho más grandes, o incluso el término número 20, 25? Tendría que calcular todas esas operaciones. Pues en realidad no es tan así. Sí existe la forma de hacerlo, y a esta forma de hacerlo se le denomina término general. ¿De qué consta entonces el término general de una progresión aritmética? Vamos a hablar del término general. Vamos a poner por acá. El término general de una progresión aritmética es un tipo de fórmula que funciona con todas las progresiones aritméticas y que nos ayuda simplemente a encontrar los valores de una manera mucho más rápida cuando está lejano. Porque de pronto, si yo tengo 3 números y necesito calcular el siguiente, lo hago de manera mental y es muy fácil. Pero si necesito calcular un valor lejano, es preferible que utilice el término general. Bien, el término general está compuesto de la siguiente manera: a sub n, que es igual a sub 1 por r a la n menos 1. Se dice que es exponencial porque el exponente está aquí. Eso es lo que va a ser la variación del crecimiento, ese exponente. Bien, ¿qué tal entonces? Vamos aplicando lo que conocemos ya en la progresión que vimos anteriormente. ¿Qué tal si yo quiero obtener, por ejemplo, el sexto término? Tengo hasta aquí 3 términos. Lo primero que yo tengo que hacer para poder trabajar es saber que quiero obtener el sexto término. Entonces ya de por sí voy sacando los datos, sé que la n en este caso será 6, porque quiero obtener el sexto término. Si quiero saber cuál es A1, será siempre el primer término, A sub 1, primer término, que en este caso es 2. Y lo siguiente que yo tengo que saber es cuánto es la razón. Son los 3 datos que necesito. Si yo quiero saber cuánto es la razón, lo único que tenía que ver es por cuánto se debería multiplicar para poder llegar a esa conclusión. Entonces en este caso la razón es 4. Una vez que tengo esos 3 datos,
yo ya puedo trabajar en mi fórmula y obtener mi sexto término, que era lo que quería. Entonces digo a la n, quiere decir a, la n vale 6, estoy buscando sexto término. A la 1, que valía 2, por r, la r es 4, n, que es 6, y el menos 1 que está ahí. Lo que he hecho simplemente es reemplazar valores, no he hecho nada del otro mundo. Si usted conoce la fórmula, se le va a hacer muy fácil reemplazar los valores. Entonces hemos reemplazado ya estos valores y lo que vamos a hacer son las operaciones que nos indiquen. A la sexta no le puedo hacer nada. 2 todavía no le puedo hacer nada. Recuerde que por ley primero debo resolver esta potencia antes de multiplicar. Y digo entonces 4 como base y 6 menos 1, 5. Continúo entonces, tengo que resolver aún la potencia antes de multiplicar. Y digo 4 a la quinta, que significa 4 por 4 por 4 por 4 y por 4. Entonces hago la operación 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 256 y por 4, 1024, si no estoy equivocado. Entonces hablamos de que el resultado de este 4 a la quinta sería 1024. 1024. Para obtener el resultado final, ahora sí tengo 2 por 1024. Y si hago la operación, me va a salir el resultado de 2048. De esa forma, entonces, habremos terminado de realizar una progresión geométrica y hemos encontrado el sexto término. De la misma forma, lo puedo hacer si es el octavo, si es el décimo, si es el decimoquinto término. De la misma forma se lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a dar por terminada esta primera clase de las progresiones geométricas y vamos a tener más adelante una segunda clase donde vamos a hablar de las sumatorias de las progresiones geométricas. Entonces ya depende acá de usted lo que va a aplicar. Por ejemplo, como le decía, si simplemente se nos pide encontrar, por ejemplo, aquí el término cuarto o quinto, sería mucho más fácil que yo lo multiplique 4, 32 por 4 y sería 128 y lo obtengo rápido. Pero si necesito un término ya lejano, lo correcto sería trabajar con el término general para poder llegar a un valor preciso. Bien, entonces hasta aquí vamos a llegar en esta clase y nos vamos a ver en una próxima clase en la cual hablaremos de las sumatorias de las progresiones geométricas. La he dividido porque es un poquito más difícil de entender que las aritméticas, y las aritméticas de pronto lo hicimos juntos y fue fácil, pero acá sí quiero darme esa paciencia y ese tiempo de hacerlo en 2 clases. Entonces nos vemos en la próxima clase para que podamos entender las sumatorias de las progresiones geométricas.